Agradecemos a las personas presentes su asistencia a la firma del Convenio General de Colaboración entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. El día de hoy nos acompañan el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, y el licenciado Ricardo Bucio Mújica, presidente ejecutivo del CEMEFI. Para dar inicio a la firma del convenio, a continuación, el doctor José Nabor Cruz Marcelo brindará unas palabras de bienvenida y unas palabras con relación a los objetivos del convenio. Adelante, doctor. Muchas gracias, Adrián. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Sean más que bienvenidos al Coneval. La verdad es que nos da muchísimo gusto tener al maestro Ricardo Bucio, presidente ejecutivo de CEMEFI, así que como todos los integrantes de esta institución, pues que nos acompañen de manera presencial aquí en Coneval, y también saludamos con mucho gusto a aquellos que nos puedan estar observando a través de las redes de ambas instituciones. Pues en general, en primera instancia, celebramos mucho desde el Coneval tener la oportunidad de continuar con esta muy buena, diría yo, muy buena colaboración institucional que hemos forjado en los últimos años entre CEMEFI y el Coneval. Sabemos del rol tan relevante e importante que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Ustedes lo saben muy bien, a lo largo de estos años, pues el Coneval ha organizado diferentes eventos, seminarios, mesas de debates, donde no solamente incluimos la parte del Estado mexicano, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, sino también a la sociedad civil, representado en la mayoría de las ocasiones con algunos eventos de la organización de la sociedad civil. En ese sentido, pues tener la oportunidad de volver a refrendar esta colaboración institucional entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval y el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, pues reitero, nos da muchísimo gusto. Y evidentemente también celebramos que el día de hoy tengamos dos actividades adicionales que hemos coorganizado de manera conjunta entre CEMEFI y Coneval: la presentación del Compendio Estadístico del Sector No Lucrativo 2023, ya inclusive hemos podido tener la oportunidad previamente de participar en años previos en cuando se ha presentado las versiones previas de este compendio, y bueno, después vamos a tener también una mesa analítica en el cual se podrán debatir y analizar algunos de estos elementos. Entonces, pues reitero, no solamente la bienvenida, sino también el reconocimiento al propio maestro Ricardo Bucio de tener el interés de seguir teniendo esta colaboración. Y claramente tenemos algunos elementos que yo siempre digo, en términos un poquito más coloquiales, de darle vida a los convenios. No se trata solamente de asignar un documento y que a partir de ahí se guarde en el escritorio de ambos representantes de las instituciones, sino que efectivamente haya actividades, seminarios, talleres y bueno, intercambio de información, acompañamiento técnico que se suele dar por parte del Coneval hacia las entidades en las cuales nosotros signamos estos convenios de colaboración, pero en el caso particular de este documento que vamos a, insisto, a refrendar esta muy buena coordinación institucional, pues entre ellas podemos encontrar algunas actividades como apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de investigación, mismas que se podrían acordar en una agenda de colaboración y que servirán para fortalecer la eficacia de la intervención del Coneval, para fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el ámbito del desarrollo social en nuestro país. ¿Alguna otra actividad relevante? Promover el intercambio de información pública, experiencias, métodos y herramientas respecto de proyectos y procesos de desarrollo social, tales como la presentación de este compendio, que justo le comentábamos a tener en unos minutos, y la asesoría técnica provista para su elaboración. Fomentar el aprendizaje mutuo en materia de monitoreo y evaluación de programas, políticas de desarrollo social y proyectos, así como evidentemente la divulgación de los elementos de la metodología de la medición de pobreza con este enfoque multidimensional. Claramente desde el Coneval nos interesa mucho que se pueda seguir teniendo esta muy buena divulgación a través de CEMEFI con las OSCs, porque claramente estos tres elementos sustanciales de la actividad primaria del Coneval, que es el monitoreo, la evaluación de las políticas públicas en torno al ámbito social y la medición de pobreza multidimensional, son elementos centrales que trascienden, insisto, a los tres niveles de gobierno, trascienden a la academia, y que evidentemente también el involucramiento y el conocimiento de las OSCs dan una mayor robustez a toda la información que generamos desde Coneval. También, evidentemente, promover la participación del Coneval y el CEMEFI en eventos vinculados con áreas de interés común, ya lo he comentado, como seminarios, conferencias, reuniones,
evidentemente siempre vinculando la agenda institucional de ambas entidades. Difundir las publicaciones realizadas por el Coneval, debo decirlo, no solamente hemos continuado en estos años elaborando cada uno de los diagnósticos de los informes, las evaluaciones de acuerdo a nuestra planeación institucional, sino evidentemente las coyunturas nos han permitido generar información adicional, no solamente toda la documentación que se generó por parte del Coneval en el contexto previo, no solamente analizar cómo nos encontró la pandemia en el ámbito de las carencias sociales, después identificar algunos de los riesgos que teníamos en el corto y mediano plazo, sino también evidentemente la información que hemos generado posterior a la pandemia, hablo específicamente hacia 2021, 2022 e inclusive en este 2023, donde hemos dado continuidad a esta agenda de investigación que más que coyuntural se ha vuelto claramente estructural. Y esa parte de divulgación de estos elementos que consideramos claramente a un gran aliado como es el MEFI en cuanto, insisto, a tener este enlace directo con las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, evidentemente siempre también muy agradecidos en cuanto CEMEFI nos invite y nos considere a participar de manera conjunta con algunas otras actividades que ustedes planteen realizar, agendar, pues con mucho gusto podrán contar con el Coneval para no solamente la asistencia, sino también para la coordinación, colaboración y el acompañamiento técnico. Concluyo refrendando no solamente que en Coneval celebramos mucho que podamos refrendar esta alianza, más que colaboración, yo lo plantearía en esos términos, en esta muy buena alianza institucional entre CEMEFI y el Coneval, y bueno, reiterándole la más calurosa. Agradecemos las palabras del doctor José Nabor Cruz Marcelo. A continuación, el licenciado Ricardo Bucio dará unas palabras sobre las actividades llevadas a cabo entre el Coneval y el CEMEFI. Adelante, licenciado. Bien, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias, José Nabor, a ti y a todo el equipo de Coneval por el convenio, por la recepción hoy acá. Ya hablábamos de que ha estado Coneval algunas veces en la sede del CEMEFI, ya nos tocaba venir para acá. Y bueno, ha estado allá porque le hemos dado vida al convenio que suscribimos hace 2 años. Decía Romina que en noviembre también, ¿no? Noviembre del 2021, en plena pandemia, firmamos un convenio de colaboración y esto llevó a que tuviéramos un espacio de diálogo con organizaciones civiles sobre las carencias sociales que están medidas en la medición multidimensional para que haya una claridad. Las organizaciones civiles trabajan los temas ligados a las carencias, no siempre las identifican como tal, no tienen normalmente la información de la medición, ya sea en los municipios, en las entidades, o la desagregación que ya nos da el Coneval, y quizá tampoco hay suficientemente esta perspectiva justo holística que supone la medición multidimensional y que es uno de los grandes aportes, no solo para México, de México para el mundo, que ha hecho el Coneval tener una mirada integral sobre lo que produce la pobreza, sobre los indicadores que hacen que una población, un cierto grupo puede estar en una condición o en otro. También bueno, se profundizó en la perspectiva que a partir de la pandemia ha cambiado de estas carencias sociales. Lo acabamos de hacer en otro evento hace unos días, revisando junto con otras organizaciones civiles los datos de la medición 2022 que recién se presentó. Tuvimos también un taller sobre la creación de indicadores a organizaciones de la sociedad civil, que entra en esta perspectiva que ha sido muy rica de cooperación técnica que mencionabas. También tuvimos 4 actividades relacionadas con el acompañamiento a temas de planeación y monitoreo, un foro dedicado a este tema en particular y un ciclo de diálogos sobre planeación y monitoreo donde han participado más de 150 organizaciones civiles. Nos parece muy enriquecedor lo que hace
Coneval en esta cooperación técnica, ayudar a que las organizaciones civiles, y no solo las organizaciones, también otro tipo de sectores que tienen una actividad relacionada con un impacto social, lo hacen las universidades, lo hacen también empresas, también las fundaciones, muy claramente a partir del financiamiento a proyectos, que esta perspectiva que Coneval ha reiterado, lo que se mide se puede mejorar, lo podamos hacer en una adquisición, digamos, fortalecimiento de capacidades técnicas en relación con el objeto social, si pudiéramos decir que hay uno general de las organizaciones, que es justo mejorar la vida social, mejorar los bienes públicos en México, mejorar aquellas condiciones a través de las cuales las personas pueden vivir en mejores condiciones y pueden tener mejor acceso al ejercicio de derechos y libertades. Entonces, esta es la apuesta conjunta. Creo que también Coneval encuentra en CEMEFI y en el sector de organizaciones civiles una manera de llevar a la práctica, de tratar de encontrar mecanismos para implementar el conocimiento que se produce acá, no solo los cambios que pueden hacer a partir de las recomendaciones de las evaluaciones de los programas de política social, sino lo que se puede hacer a partir también del conocimiento que se genera sobre lo social. Doy un ejemplo concreto sobre esto. Tenemos una alianza también que hemos hecho entre organizaciones civiles y organismos empresariales ahora para tratar de mejorar el ingreso, promover un salario digno, una compensación justa que está basada básicamente en la canasta alimentaria de Coneval. A partir de eso se ha definido una canasta no alimentaria y se ha puesto en distintas entidades federativas un monto de lo que deberían de percibir las personas para no caer en pobreza extrema ni en pobreza moderada, con la convicción de que ninguna persona que trabaje de manera formal, que tenga un empleo formal, que esté asalariada, debería de tener un ingreso que le mantenga en una situación de pobreza extrema, ¿no? Y hoy día hay millones de personas que están en esa situación, un poco más de 40% de la población derechohabiente del IMSS, por ejemplo, ¿no? Entonces esto también lo hacemos, esto no lo hacemos con Coneval, sino a partir de la información que generan aquí. Entonces les agradecemos muchísimo esto y bueno, muy contentos de seguir en esta colaboración. Muchas gracias por sus palabras, licenciado. A continuación procederemos a la firma de convenio y la toma de fotografía.
Muchas gracias por su atención. Para continuar con nuestras actividades, le cedo la palabra a la maestra Romina Farías Pelayo, directora de investigación del Centro Mexicano para la Filantropía. Adelante, maestra. Pues muy buena tarde a todos y todas. Qué gusto ver tantas personas de organizaciones y de otros lugares. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí. Yo tengo el gusto de presentarles a las personas que van a estar acompañándonos en este espacio, que hemos diseñado en un primer momento para presentar una pequeña vista de lo que va a ser el compendio estadístico y posteriormente pues un diálogo sobre información y sobre otro tipo de cosas que se nos pareció importante reflexionar aprovechando pues a las personas que tenemos aquí. Entonces le pediría adicional pues a Gabriela Sánchez, por favor, Gutiérrez, ella es directora del Instituto Mora, que nos acompañe, a Annalise Herrera, que es directora de Relaciones con el Poder Ejecutivo y órganos constitucionales autónomos de INEGI, y también de INEGI a Juan Manuel Pérez Junco, quien es subdirector de Cuentas Institucionales sin fines de lucro de INEGI. Juan Manuel, no sé si quieras de este lado. No, estás bien, a lo mejor Juan Manuel entra de este lado, para que no queden todos de aquel lado. Sí. Y en lo que terminamos de poner los demás personificadores y eso, pues vamos a iniciar con una pequeña presentación de la información que está y que hemos diseñado este año en el compendio estadístico. Tenemos una presentación, entonces, pues adelante, Ricardo. Muy bien, bueno, pues si gustan poner la presentación, les agradecemos. No, no está, ¿verdad? Bueno, primero comienzo diciendo, ya está adelantado esto, hemos elaborado que trabajan en México. Se hizo un proceso de consulta, se dialogaron el esquema, los indicadores que se iban a proponer. 26 personas especialistas de distintos sectores compartieron sus recomendaciones, les agradecemos muchísimo y nos permitieron rediseñarlo y estamos en este proceso de mejora continua. Hay cuatro grandes apartados que tiene el compendio. El primero se refiere a aspectos sociodemográficos y económicos generales. Ya me adelanté. A aspectos sociodemográficos y económicos generales. Detalla información sobre la sociodemografía, pobreza, carencias sociales. Es una información evidentemente que produce Coneval, también con información que está producida en el INEGI, sí, pero no solo, también en se me fue la cuenta satélite. La cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro, hablamos de la confianza en las instituciones, etcétera. Aquí vamos a encontrar datos como vamos a presentar en la presentación muy brevemente algunos, porque son demasiados los que tiene el compendio. Creo que es el compendio más amplio que se ha producido en estos últimos 14 años. 355,000 millones de pesos es lo que se contabiliza como aportaciones de las organizaciones civiles. 54% tiene que ver con el valor de la producción de bienes y servicios del sector y 45% del valor generado por el trabajo voluntario. También vamos a encontrar en el capítulo 2 información sobre la situación, las condiciones, la métrica de las organizaciones civiles en general. Está muy sensible
Tenemos, por ejemplo, información que no es suficiente, organizaciones que están inactivas, conforme a el registro nacional, al registro federal, perdón, y también las inactivas de las donatarias autorizadas, y aquellas que estando activas no reciben recursos vía de la deducibilidad fiscal. Tenemos un número importante de estas. Perdón, es que se abrió esta cosa. Sí, está muy sensible eso, no quiere que la toquemos. Bueno, también en cuanto a los recursos económicos, sí, no tiene, es autónoma y autóctona este control. Bueno, vamos a ver si no se vuelve a mover. Sobre el histórico de donativos, subsidios y apoyos, vamos a ver cómo han crecido los donativos a donatarias autorizadas, cómo han decrecido los apoyos y los estímulos a las organizaciones con CLUNY, cómo han decrecido los subsidios a organizaciones civiles y también los donativos a organizaciones civiles que no son donatarias autorizadas. Pues hay un gap importante, un cambio importante que se ha ido dando. Veremos también en cuanto a los recursos de organizaciones civiles destinadas a los hogares y también el recurso humano que está puesto para el servicio, digamos, de las poblaciones más vulneradas. Con información del ENIG podemos dar cuenta, ya se movió. Podemos dar cuenta, a lo mejor hay alguien que tiene otro control, hable ahora o bueno, podemos. ¿Sí? Ah, perfecto. A ver si puedes pasar una, por favor. Listo. De el recurso que está destinado, el apoyo, subsidios, también transferencias de organizaciones civiles, ya vamos más adelante, de organizaciones civiles a los grupos de población por deciles de población. Y vemos que sí hay una focalización centrada en el primero, sobre todo en el segundo, en el tercer decil de población más pobre. ¿Podemos pasar, por favor? Sobre los recursos tecnológicos, las organizaciones que tienen acceso a Internet, que utilizan eso también no solo para trabajar, sino para recaudar fondos, y aquellas, es importante este dato que está del lado derecho, aquellas que se sienten inseguras aún en línea, en los procesos en línea, sobre todo los que tienen que ver con donaciones y con transferencias financieras. No es algo que está funcionando como ya funciona, por ejemplo, en la iniciativa privada, ¿no? Perdón que vaya rápido, pero tenemos que dar el tiempo para lo que sigue, para los comentarios. En el capítulo 3 vamos a ver fichas estatales. Por favor, para cada una de las entidades federativas hemos desagregado la información sociodemográfica por grupos etarios, por grupo de población, la población con discapacidad, la población según el territorio que habita, rural, urbano, evidentemente la división por sexo, la división por carencias sociales para cada una de las poblaciones, de tal manera que se pueda tener aquí claro que no solo para las organizaciones civiles, sino para cualquier otro actor que esté en las entidades, un resumen de lo que ya dice la información generada por el INEGI y la información generada por el Coneval. Lo que se está tratando acá es de hacerla accesible, de hacerla cercana y de ayudar a esta perspectiva de que se tienen que tomar decisiones basadas en información y basadas en la evidencia. Pasamos, por favor. También en el último capítulo, en el cuarto capítulo, hablamos sobre el espacio cívico. Lugar en donde las organizaciones civiles, lugar, digamos, abstracto, pero también con concreciones muy importantes porque tiene que ver directamente con los bienes, servicios, productos, transferencias, interacciones que tienen las organizaciones con la ciudadanía, en donde se pueden ejercer o no, y cuáles son las restricciones que existen para esto, los
derechos esenciales, digamos, de la capacidad organizativa, de la capacidad, la libertad de expresión, de la posibilidad de acceder a la información, de tener una disidencia, de manifestar oposición, desacuerdo, o de también tener un mecanismo para hacer propuestas para los temas que son públicos. Este es el tema central de lo que dice hoy día la Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que cumplirá 20 años en 3 meses, en el mes de febrero, en el mes de febrero, y que le reconoció, digamos, que las organizaciones civiles deben de tener un fomento público, un fomento de las autoridades en razón de que hacen un trabajo de interés público, siendo particulares, tienen una finalidad pública, a diferencia de otras instituciones como las instituciones lucrativas. Y aquí tenemos una información que da cuenta de las figuras de la participación, del interés de obtener información por parte de las autoridades, de las agresiones que se han tenido, depende del tipo de perpetrador. Acá se presentan, por ejemplo, las agresiones a la prensa, que es uno de los espacios que se han ido reduciendo en los últimos años en nuestro país. Bien, bueno, no voy a dar más información sobre el contenido para que podamos pasar a la mesa, en donde vamos a tener ahora comentarios de quienes van a participar, quienes ya han leído. Les agradecemos mucho, bueno, no solo por leerlo, también por la participación previa, quienes ya han leído el informe y que ahora podrán dar sus comentarios. Entonces, me parece que podríamos quizá comenzar por Juan Manuel, ¿no? Entonces empezamos por Annalise y vamos. A ver, bueno, vamos con Annalise Herrera, y enseguida vamos con Gabriela Sánchez. Muchísimas gracias, y primero agradecer el honor de estar compartiendo esta mesa con ustedes. Saludo con mucho gusto a José Nabor, mucho gusto en estar nuevamente en el Coneval, y por supuesto al licenciado Lucio, la doctora Gabriela y a mi compañero Juan Manuel, que estamos de parte del INEGI. Y pues bueno, primero también al público, por supuesto, agradecerles su asistencia, y creo que algo que he notado en las intervenciones que hemos tenido en estos minutos es que la colaboración, la coordinación y la buena voluntad creo que dan resultados positivos que tienen un bien común, ¿no? Y yo creo que un ejemplo justamente de un bien común que puede resultar de una coordinación institucional, pues es este informe. Son 14 años y se dice poco, pero pues yo creo que siempre un trabajo coordinado y sobre todo mantenerlo no es cosa fácil. En ese sentido, el INEGI, pues tenemos el mandato de generar la información estadística y geográfica de México, pero esa información estadística yo creo que adquiere su valor realmente cuando se utiliza, cuando se difunde y cuando realmente se traslada a una acción. Y justamente es una acción la que nos reúne en este momento, ¿no? Este informe es lo que es resultado de la información que los informantes del instituto nos han dado, porque la labor del instituto se basa en la confianza de la ciudadanía, de las instituciones, de los sectores públicos, privados, académicos, que son quienes nos proveen de información, y nuestra labor es darle un orden a esa información y al final regresarla a la ciudadanía. ¿Y para qué la regresamos? Para que se transforme en algo como lo que está haciendo el CEMEFI en este momento. Creo que yo no quiero tomar mucho de mi tiempo porque también quiero darle oportunidad a mi compañero Juan Manuel
para que nos platique justamente cuál es el valor en el tema estadístico, por qué la cuenta satélite de instituciones sin fines lucrativos tiene un valor, cuál es el objetivo de esta cuenta satélite. Queremos darle un valor económico, queremos cuantificar justamente lo que están haciendo las instituciones sin fines de lucro, lo que está haciendo la sociedad civil, y eso es muy importante porque a veces no dimensionamos la relevancia de una acción hasta que le vemos un número, ¿no? Entonces, el INEGI tiene esa misión, de seguir otorgando información que sirva, información que se utilice y pues información que se difunda. Entonces, enhorabuena, muchas felicidades y pues nos da mucho gusto ver datos de población, datos de la INIG, datos de ingresos, de gastos reflejados ahí, porque entonces habla de que el trabajo técnico no solo se queda en un escritorio, no solo se queda en una oficina. Entonces, muchas felicidades y sería mi aportación en esta mesa. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estoy encantada de estar aquí por primera vez en esta oficina del Coneval. Saludo con mucho afecto, con mucho respeto, por supuesto, a José Nabor, a Ricardo Bucio, a mis colegas de INEGI. De verdad, un gusto estar con ustedes. Y bueno, en primer lugar, además de agradecer la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones, felicitar a CEMEFI por este esfuerzo tan importante. Y una de las primeras cosas que me gustaría compartir tiene que ver con pensar en la relevancia que tiene esta publicación, en la relevancia del compendio, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el valor y la utilidad de un compendio como este es justamente que logra sistematizar información que nos sirve de punto de partida para llevar a cabo análisis, reflexiones, debates y, por supuesto, estudios, investigaciones que nos permitan profundizar y comprender cada vez más la complejidad, la diversidad, el peso específico, como decía Annalise, la dimensión de las organizaciones de la sociedad civil en México, así como su papel y su contribución en la atención a problemáticas o asuntos públicos que son pues, de diversos temas y sobre todo problemas sociales, ¿no? Yo creo que el compendio tiene ese valor y utilidad. Yo quiero destacar también el carácter pedagógico del compendio, ¿no? El acceso a la información compilada nos permite también imaginar vínculos y relaciones entre los diversos aspectos que están tratados en el compendio. O sea, no nada más son los datos y datos y datos, sino que nos echan a dar la cabeza en términos de cómo se relaciona este dato con este otro. Y eso de verdad que tiene un valor enorme, un valor pedagógico, ¿no? Por ejemplo, esto que se señalaba hace un momento, el contexto socioeconómico, sociodemográfico en México, la realidad de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito general nacional, pero también en el ámbito de los estados, en el ámbito de los derechos, del potencial del espacio público. Creo yo que el compendio nos ofrece mucha información que nos ayuda a vincular todas estas reflexiones. La pertinencia de los 4 apartados también es muy clara para mí, ¿no? Quizá valdría la pena, a veces yo decía, ¿no? Pero eso ya es por obsesión mía desde la academia, ¿no? Incorporar una especie de glosario que ayude a las personas que no necesariamente saben a qué nos referimos cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil activas, no activas. O sea, nos podemos imaginar cualquier cantidad de cosas de, ay, no están activas o no están activas porque no han hecho su informe, pero eso no quiere decir que estén muertas, ¿no? Entonces, cosas de detalles que me parece que podrían ser bien interesantes, ¿no? Colocar allí, por ejemplo, en esta desagregación de definiciones, a lo mejor ejemplos muy concretitos que nos ayuden a precisar y fundamentar mejor en qué consisten las actividades concretas que el voluntariado, por ejemplo, está realizando, ¿no? Y no dar por hecho que el que contribuyan y haya voluntarios, pues ya basta, ¿no? Sino que en qué y cómo. Y sobre todo por este carácter pedagógico que me parece fundamental. También me puse a pensar lo rico que sería desagregar del compendio una serie de infografías, ¿no? Que nos permitan mostrar y devolver a la sociedad de manera sencilla, simple, datos que permitan visibilizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y también su contribución
a la educación cívica que tanta falta nos hace, yo creo, en este país, ¿no? En fin, yo creo que la información recopilada da para mucho, para posibles análisis que trasciendan los datos duros, ¿no? Que nos permitan entender qué significan realmente las cifras que ahí estamos viendo. Son fundamentales estos datos porque justamente nos ayudan a comprender de una manera mucho más integral y dinámica el fenómeno de las organizaciones de la sociedad civil, cómo se mueven, cómo son diversas, cómo se relacionan, etcétera. Me parece también que una gran virtud, ya lo señalaba también Ricardo hace un momento, es este abordaje que se hace o este análisis de datos a nivel de los estados. Yo creo que ese análisis nos permite justamente comprender las grandes desigualdades que tenemos en nuestro país, ¿no? Y cómo una cosa es el norte y otra es el sur y demás. Yo creo que es un aporte fundamental para poder comprender justamente la complejidad de estas organizaciones. Ahora, haciendo estas reflexiones, nos preguntaban, ¿no? A la hora que me invitaban, me decían, oye, a ver, ¿qué tipo de información y datos adicionales podrían sumarse, ¿no? Para poder profundizar más el conocimiento. Y yo lo que pensé más que eso quizá es empezar a señalar algunos datos que llaman la atención. Varios de ellos ya los mencionó Ricardo, me voy a ir muy rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que cada vez son más las organizaciones que no ven un real beneficio en mantenerse vigentes en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Eso es preocupante. Las organizaciones donatarias autorizadas, si bien hay un incremento, siguen siendo un universo más pequeño del que deseamos, ¿no? Sin duda alguna. En general se observa una preocupante tendencia a la baja en las organizaciones con CLUNY activas. Este dato ya lo señalaba Ricardo, ¿no? En 2019, fíjense, del total de organizaciones de la sociedad civil con CLUNY, el 60% estaban activas, mientras que en 2023 apenas el 20% lo estaban, ¿no? Entonces ese dato nos pone a pensar mucho. Vamos a ver qué significan esas cifras, ¿no? En términos comparativos con el presupuesto de egresos de la Federación, durante el periodo 2016 a 2021, se observa una reducción de los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil con CLUNY, tanto en el monto como en el número de organizaciones apoyadas, llegando a ser 0 en el 2021, ¿no? Esto fue bien preocupante también, aunque ya en el 2022 el apoyo va aumentando, o sea, sigue siendo extremadamente reducido, ¿no? Tanto en los donativos como en los subsidios se observa que muchos de los recursos registrados como donativos a organizaciones siguen siendo en realidad para entidades gubernamentales sin fines de lucro, pero son entidades gubernamentales descentralizadas y se contabilizan como si fueran organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y eso pues es un hecho. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que hay mucho trabajo voluntario, más de hombres que de mujeres. Yo siempre pensé que era al revés. Y los datos que arroja esto muestran eso, ¿no? Me llamó mucho la atención y también nos pone a pensar. Las actividades también de carácter religioso son aquellas que más organizaciones, más recursos y más personal tienen, ¿no? Y eso también es interesante, así como el tipo de actividades asistenciales, como las actividades principales de estas organizaciones, ¿no? Otro dato que vale la pena pensar tiene que ver con los y las jóvenes, ¿no? Los jóvenes y también adultos mayores, yo creo que podrían incrementar mucho su participación en organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el compendio nos muestra con datos muy claros que ambos grupos de población son los que menos participan, fíjense, en las actividades de las organizaciones. Y yo estoy convencida que tiene mucho que ver con un asunto de desinformación, porque al mismo tiempo se nos señala que las personas adultas mayores son las más interesadas en los asuntos públicos, los jóvenes no tanto, pero bueno, creo yo que si pensamos estos datos en términos de cómo nos van informando para pensar en qué tendríamos que hacer, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, pero también la academia y demás, ¿no? En fin, no los quiero yo cansar mucho con esto, pero sí esto que señalaba Annalise también creo que vale la pena enfatizarlo, ¿no? En términos del valor económico que tiene el tiempo y el talento de las y los voluntarios, ¿no? Que están invirtiendo haciendo trabajo y colaborando con organizaciones de la sociedad civil en atención y resolución de problemáticas sociales. De verdad, esta parte es muy importante y se invisibiliza mucho, ¿no? En estos últimos 14 años, como ya se decía, equivale a 1.45 billones de pesos. O sea, realmente, si nos ponemos a pensar lo que eso significa,
bueno, creo que da para mucho, ¿no? En fin, toda la información sobre toda esta cuestión del espacio cívico, los derechos, me parece fundamental, porque es el entorno lo que realmente permite comprender mucho a las organizaciones, ¿no? Y en cuanto a algunas informaciones adicionales, ¿no? Que ya echada a andar mi cabeza se me ocurrían, les comparto algunas solamente a manera de provocación y reflexión que espero que nos pongan a pensar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la información y datos adicionales, se me ocurre que un comparativo entre los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil de los gobiernos estatales sería bien interesante, también con respecto a instituciones privadas y con respecto a recursos de la cooperación internacional, ¿no? Ponernos a pensar en esa comparación. Otra idea es cómo desarrollar indicadores de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos de las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de esto de la calidad del gasto, ¿no? O sea, cómo las organizaciones están gastando sus recursos, a veces de verdad muy escasos, y yo ahí tengo la hipótesis de que de verdad se hace mucho con cada vez menos recursos, ¿no? Y eso hay que decirlo y hay que ver cómo le hacen, ¿no? Y a costa de qué. ¿Cómo estimar, por ejemplo, de mejor manera el efecto, los resultados y el impacto tanto cuantitativo como cualitativo de las organizaciones, ¿no? ¿Qué indicadores cualitativos serían los más pertinentes para valorar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en su especificidad? Porque no las podemos medir igual que si fueran empresas y no las podemos medir igual que si fueran instituciones o de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que eso también da para mucha reflexión. O sea, más allá, por ejemplo, del número de organizaciones que se dedican de manera directa o indirecta a atender las distintas carencias sociales analizadas en el compendio, ¿cómo estimar el número de personas que superan dicha carencia gracias al trabajo de las organizaciones? Yo sé que son preguntas así como que se nos vienen encima, que son recomplicadas de responder, pero justamente es ahí donde yo creo que estriba la riqueza de los datos que nos está ofreciendo este compendio, ¿no? ¿Cómo construir? Otra pregunta que se me ocurría, ¿no? Escenarios contrafactuales, en donde se valore la magnitud de vacíos y carencias que pudieran representar la ausencia de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. En palabras sencillas, si no existieran las organizaciones de la sociedad civil, ¿cuál sería nuestro panorama? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería esto? ¿No? Y yo creo que ahí tendríamos mucho que decir. ¿Cómo definir, por ejemplo, otra idea? Escenarios del potencial de crecimiento y expansión de las organizaciones de la sociedad civil en lógica de ampliación de lo público, sin que ello implique la sustitución de las responsabilidades del Estado, que eso me parece también muy importante, ¿no? Finalmente, el tema al que siempre llego, cómo comunicar a la ciudadanía la relevancia, ya lo decía Annalise también, ¿no? De las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil, de sus prácticas, de sus proyectos, de sus contribuciones, su valor y su gran potencial. Cómo visibilizar su trabajo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para poder incidir en la opinión pública. En fin, yo creo que, y con esto cierro, que el compendio es realmente un aporte fundamental para plantearnos las buenas preguntas y sobre todo para intentar encontrar algunas de las respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la tarea que nos dejas para lo que falta, y por también el análisis de qué hay detrás de los datos que se están presentando. Uno que quisiera comentar, mencionaste que hay más varones que mujeres. Son quienes están registrados en voluntariado formal, ¿no? Las mujeres trabajan en voluntariado informal, en los colectivos, en las asociaciones vecinales, en las escuelas, en las iglesias, en los barrios, ahí está. Y yo creo que si contabilizáramos el total, el diferencial es enorme, ¿no? Pero esto también es una expresión de patriarcado, ¿no? Yo creo. Bueno, José Manuel, por favor. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, ahora en casa de Coneval. Hace un par de años, señalabas, también estuvimos en la Casa del Voluntariado allá en CEMEFI, justo también hablando de este mismo compendio. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque somos parte de esa información que está en el compendio, ¿no?
¿En qué sentido? Desde la perspectiva económica del valor que implica la actividad de todas las organizaciones en la producción de los bienes y servicios que se generan, ¿no? Que son de beneficio social. Esta información que está en el panorama nacional, con perspectiva de información de interés nacional, incluso formando parte del sistema de cuentas nacionales, surge del acercamiento justamente con CEMEFI en 2009, una cosa así, por aquí está Jackie, lo recordaremos, se acerca al INEGI diciendo, pues habría que hacer algo con este manual para poder medir al sector no lucrativo en términos económicos. Sabemos que son muchos, que se hacen muchas cosas por los demás, pero cuánto vale eso no se sabía en ese entonces, ¿no? Entonces, ya de larga data tenemos ahí con CEMEFI y con más organizaciones un trabajo conjunto en ese sentido de darle la medida económica al sector y un poco términos ya aterrizando para el caso del compendio. Sí, bien lo señalaban, 111 páginas de información ordenada, cada una tendría que haber sido una ficha, ¿no? Saber cuándo se publica, qué información contiene, qué quiere decir cada una de ellas, para darles algún sentido de narrativa, ¿no? A lo largo de los 4 capítulos y que tenga el usuario a la hora de leerlo una facilidad de acercarse al dato, ¿no? Una cosa complejísima que sabemos en el instituto es generar cultura estadística, ¿no? ¿Qué hay detrás del dato? Yo googleo y saco 3 puntos no sé qué. Y luego eso qué es, ¿no? Entonces, un poco de lo que tiene este compendio es poder decir, te voy platicando la historia desde la perspectiva, por supuesto, de quienes lo escriben, ustedes, el CEMEFI, del propio sector, entendiendo al tercer sector hacia política pública, para que esta información sirva de algo. Se lo van platicando, ¿no? Muy desmenuzadito. Aunque sí coincido por acá con el Instituto Mora diciendo que están te lo platico muy sencillo, pero las notas al pie luego son bien importantes para saber qué quiere decir este ejemplo que decías, ¿no? Si se señala que las CLUNY pueden ser activas o inactivas, pero yo no sé qué es eso, ¿no? Si le doy un primer acercamiento a la información, no me queda claro a dónde va esto. Entonces, por eso un poco la pertinencia, mucha pertinencia de este compendio, porque ya da muestra de mucha información ordenada, de muchas fuentes de información. Aquí estamos todos de las organizaciones, institutos que generamos información, pero no se quedaron allí. Banco Mundial, Fondo Monetario, cuenta pública, desmenuzaron a los productores de información y los ordenaron a efecto de que fuera más sencillo para el lector y tener un panorama desde la perspectiva, insisto, del tercer sector sobre este país hacia dónde debe de hacerse las cosas. Y esa es como la respuesta a la primera pregunta detonadora que nos hacían. Y para la segunda, si nos ayudas con la presentación, que ya tendría la primera lámina, es justo esto que comentábamos, contar una historia a partir de la información. ¿Qué importancia tiene tener la información ordenada a efecto de contar una historia? También en esta comentábamos, bueno, la importancia del trabajo interinstitucional con CEMEFI. La foto que tenemos a la izquierda, atrás el Tamayo en el Museo de Antropología, hace un par de meses, ¿no, Romina? Nos vimos para la presentación del Sistema de Cuentas Nacionales de México en su cambio de año base. Entonces, ¿por qué están ahí en la foto? Pues porque el sector no lucrativo está en la economía nacional y fue la presentación de la información de ese tercer sector en ese marco de importancia, ¿no? ¿Cómo queremos contar la historia? Ahora nos toca, digamos, aportar en el sentido de la información desde la cuenta satélite que pueda dar una historia económica del sector. Si lo ponemos en la siguiente, la imagen de la izquierda es un numerito al que llegamos cada año para decir que la importancia del tercer sector en términos económicos es 2.9%
en relación con el Producto Interno Bruto Nacional, ¿no? Y ya, nos podemos quedar ahí. Pero a lo mejor a Nabor le parece que 2.9, pues no es mucho, a mí muchísimo, y etcétera. Pero si lo comparamos con una medida económica, en este caso pusimos al subsector agricultura, que aporte el 2.7, es decir, toda la producción, ¿no? De maíz, frijol y así, nos vamos, aporta el 2.7, el sector no lucrativo aporta más que eso, ¿no? Entonces ya me doy una dimensión, ¿no? De cuánto vale el sector. Pero a lo mejor tampoco me queda claro cuánto hacemos de agricultura. Podemos entonces, en otra información, hacia esta forma más sencilla de explicar las cosas en la siguiente lámina, que estos comparativos los teníamos en versiones anteriores, Romina, Julio, Ricardo, que pudiéramos tener una comparación de ese 2.9, de ese 3.5, etcétera. Si no sé cuánto vale en la agricultura, a lo mejor una medida externa, ¿no? Justo lo que estamos viendo, a lo mejor es más fácil que tengamos idea de que todos, o el 90%, o el 30%, vamos a hacer una encuesta ahorita aquí, cuántos usan streaming, ¿no? Cuánto pagan de sus servicios anualmente, y sumamos eso y lo multiplicamos por la población de este país, y nos puede dar un número por ahí cercano, y decir que entonces el sector no lucrativo aporta más a la economía que todas las ventas de una de las empresas líderes en streaming en el mundo, ¿no? ¡Wow! Entonces ya, es un número importante. Esa es una parte de la historia. Es decir, primero la dimensión, la cantidad, para tener entonces una venta, en el buen sentido de la palabra, al exterior, y decir, a los propios voluntarios, ¿no? ¿Cuánto vale tu trabajo? Pues sí, no, yo nada más lo único que hago es ayudar a los enfermos, les pongo sus gasas, etcétera, hago mi actividad. Pero eso se traduce en una cantidad de servicios medidos en la economía nacional de este sentido. Entonces, potencia incluso a los voluntarios para sentirse importantes, ¿no? En términos de su valor que aportan a la sociedad. Bien, esa es la primera dimensión. Luego, si le damos a la siguiente, por favor. Justo lo que señalaban mis antecesores, ¿cuál es la vocación del sector, ¿no? Es como una primera imagen. Este indicador también lo tenemos, sí, en el compendio, pero a lo mejor escarbarlo un poquito más a ustedes, que les tocaría, creo, ese papel, no al INEGI. El INEGI produce la información justo para que se use. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Hay que apoyar a cultura y recreación con ese 3%? ¿O nos vamos con la vocación histórica del sector, donde la enseñanza y la investigación o la religión tienen un papel importante en la producción de los bienes y servicios, ¿no? Entonces, es parte, creo, de ese compendio, a lo mejor, ir apuntalando política pública hacia donde tiene pensado el sector que se debe apuntalar, ¿no? En la siguiente, por favor. Y esta es ligando al capítulo tercero, que es novedoso. Este capítulo es buenísimo porque uno de los temas que tenemos en los productores de información es la apertura de la información cada vez a mayores niveles de desagregación. Es un dato que se requiere, todo el mundo lo pide, y si así lo ponemos ahorita con entidad federativa, al rato nos podrían preguntar, y en mi municipio, y así, ¿no? Nos seguimos. Bien, este es parte de la oferta estadística que el instituto ofrece desde el cambio de año base. Justo el 29 de agosto se publicó la información. Aquí vemos el año 2018 porque fue el año base comercial. El 30 de este mes, la información de la cuenta se renueva. Ya no vamos a tener la serie 2008-2021, sino al 22, y la información por entidad federativa también con apertura a ese nivel. Tal suerte que ese es otro de los temas para la pregunta de Tanadora, ¿qué podríamos incorporar para dar cuenta del sector? La película
por entidad federativa, ¿no? Entonces, tenemos ese dato. Ya habrán visto, Oaxaca está con la mayor proporción, mientras que, si me ayudan, ¿por qué no traigo lentes? Campeche tiene la menor proporción respecto al Producto Interno Bruto de su propia entidad, ¿no? ¿Vale? Entonces creo que esta es un tema que sería de suma importancia que lo pudiéramos platicar, porque podemos continuar con esta colaboración. De hecho, pues, hemos hecho colaboración con ustedes desde hace rato, pero este compendio no está terminado, ¿no? Es información que se puede ir renovando y mejorando. Justo de eso va, entiendo, las reuniones de este tipo que hacemos, ¿no? Y la siguiente, por favor. Ya está el comercial, entonces, la cuenta satélite como parte de la oferta estadística que traemos como instituto para platicarles con ustedes. Aquí la liga donde podemos acceder a la información. Esta pequeña historia, ¿no? Que es una como propuesta mínima que podría incorporarse en el compendio, porque no se trata de que el compendio sea la cuenta satélite, ¿no? La cuenta satélite son 70 cuadros estadísticos. Información de 2008 al 2022 próximamente, desagregada cuando es factible por sexo, ¿no? Tenemos información del personal, de los puestos de trabajo, del valor económico del trabajo voluntario, de las remuneraciones del staff, y aperturas por clasificación económica, por clasificación por objetivo social, en fin, un número impresionante de indicadores sobre el sector. Y en la polémica, Ricardo, el informe mundial de ONU habla de, no recuerdo si fue en 2000, algunos de esos informes señala que uno de los mitos que se tiene a nivel mundial sobre el voluntariado en general, uno de ellos es que hay más mujeres voluntarias. Y con la información que lograron recuperar de algunos ejercicios a nivel internacional, señalan que es paritario. Entonces, es interesante la perspectiva que tenemos. A lo mejor pensamos un poquito más en la parte filantrópica que en toda sociedad civil, ¿no? A lo mejor en las juntas de vecinos sí hay más mujeres, pero en actividades comunales, en áreas rurales son más hombres. Depende, ¿no? Del tipo de actividades en donde nos insertamos. Y entonces esta como provocación es porque justo de eso va la información, ¿no? Es decir, la generamos y vamos a platicarla, la revisamos, analizamos y vemos por dónde incluso mejorarla, ¿no? Si es cierto, de este lado medimos solamente la parte de instituciones, sean organizadas, registradas o solamente con reconocimiento social. No tenemos voluntariado directo, claro, aquello que se presta de entre los hogares, pero sin todas las organizaciones sociales, ¿no? Creo que con eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a mis colegas con los cuales tengo el gusto de compartir esta mesa. Me tocará hacer la última intervención. No hay mucho que agregar en cuanto a lo que las colegas, el colega han ahondado en cuanto al documento, pero en primera instancia, pues, refrendo las felicitaciones a todo el equipo CEMEFI involucrado en la elaboración de este documento, porque, pues, desde Coneval sabemos muy bien los retos, no solamente en cuanto al procesamiento de información, sino hacerlo justamente en un lenguaje accesible para que tenga un mayor impacto en la divulgación. Entonces, muchas felicitaciones en cuanto a la elaboración de este compendio. Y bueno, evidentemente me centraré un poco el comentario, no solamente en cuanto al reconocimiento por el uso de la información que generamos en Coneval, sino porque también somos fervientes creyentes desde el Consejo que debe haber una complementariedad en cuanto a las intervenciones en el ámbito social, en primera instancia por los órdenes de gobierno, pero también evidentemente por la sociedad civil, porque ya lo decía inclusive Ricardo en su primera intervención, pues hay muchas
no solamente voluntades, sino yo diría también realidades en cuanto a acciones que realiza las organizaciones de la sociedad civil para tratar de aminorar algunas de las brechas sociales en el país. Pero evidentemente me parece que el espíritu, no solamente de la información que como INEGI, Coneval, pero también CMFI como entes generadores de información, tenemos que la información se pueda utilizar como un referente para focalizar la intervención, sino que evidentemente el espíritu del convenio, sobre todo me voy a centrar en el tema de las fichas estatales, son un elemento que sin lugar a dudas puede coadyuvar a justamente eso, a poder generar una muy buena focalización en cuanto a las intervenciones, no solamente teniendo en consideración con la información que proporciona la propia ficha en cuanto a los niveles de pobreza multidimensional, sino también mapear e identificar aquella población hablante de lengua indígena, personas con discapacidad, algunos grupos etarios, sino también con las carencias sociales. Y es ahí donde me parece muy relevante el poder tener la disponibilidad de este convenio y que las organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal puedan tomarlo como un buen referente. Nosotros, que a Coneval, que le corresponde la visualización de las intervenciones en el ámbito social a nivel municipal y estatal a través de nuestro inventario de programas sociales, pues reconocemos un poco más de casi 10,000 intervenciones si sumamos las municipales y las estatales a 2022. Es un universo muy fuerte de intervenciones, obviamente el mayor peso la llevan las intervenciones municipales, pero sin lugar a dudas estamos convencidos que seguramente habrá un universo similar en cuanto a las organizaciones, los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal e inclusive a nivel municipal. Entonces, qué mejor que puedan disponer de esta información en cuanto a los niveles de pobreza, reitero, pero también las carencias sociales. ¿Por qué razón? Porque un mensaje que damos desde Coneval siempre cuando hablamos, dialogamos con las entidades municipios es: México es un país muy heterogéneo y al interior de cada entidad hay una gran heterogeneidad de brechas sociales y al interior de estos, a nivel municipal, también lo hay, ¿no? Hay algunas entidades que tienen una mayor prevalencia de la carencia de seguridad social, hay algunas entidades que tienen una mayor prevalencia de la carencia de servicios de salud, algunas otras la carencia por alimentación nutritiva y calidad. Entonces, que a partir del convenio y de las fichas estatales, las organizaciones de la sociedad civil que quieran colocar esfuerzos, intervenciones, acciones en el ámbito social desde su localidad, colonia, municipio, cabecera municipal o inclusive en una colaboración a nivel estatal, pues pueden mapear esta información, utilizarla para focalizar su intervención. Voy cerrando el mensaje insistiendo que esto evidentemente genera no solamente información relevante, sino estratégica para que se complemente con los esfuerzos gubernamentales y que inclusive también con otros actores de la propia sociedad civil. Entonces, felicitamos, reconocemos a CMFI por esta gran labor que bueno que la han continuado y que ojalá se siga continuando elaborando ese convenio en los siguientes años y obviamente qué bien que se utilice la información de INEGI, de Coneval, pero insisto, sobre todo que se tenga a disposición de los interesados a nivel estatal de esta información que es muy relevante y muy estratégica. Muchísimas felicidades. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, Annalise, Gaby, José Nabor, a Coneval, al INEGI, también al Mora a través de ti, Gaby, y a quienes han participado. Aquí hay algunas de las personas que participaron dando sus comentarios, a Jacqueline Butcher, que además fue iniciadora de este tema en CEMEFI y en el CIESC y en muchas otras organizaciones desde hace muchos años. Muchas gracias, Jackie, por haber hecho escuela, ¿no? Aquí a Beatriz Martínez, también de Pulso, al equipo de Pulso, a Ana María Sánchez y a otra parte del equipo de CEMEFI, a Enrique Minor, que además viene ahora con la delegación del TEC, que vamos a ver en la siguiente parte, y especialmente a Romina Farías y a Julio Casas, que aunque no lo crean, pues se echaron el 90 y tantos % solos de este compendio. Bueno, la información también ayudó el INEGI y el Coneval. No, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay que sacarle todo el jugo posible y ojalá también, así como
ya lo comenzaron a plantear, nos den las interpretaciones que pueden tener de la información, nos den las informaciones de lo que no está dicho y que falta por interpretar, y también nos ayuden a localizar la información que no está. Quizá una parte esencial del informe es que necesitamos un sistema, que el sistema de cuentas nacionales tenga mucho más información. Digamos, la cuenta satélite ya da mucha, pero tenga mucho más información sobre el sector. Muchas gracias, muy buena tarde, y ahora nos quedamos para la siguiente parte. Pues muchísimas gracias a